Muy buenas tardes, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente con el segundo masterclass del ciclo de masterclass que estamos haciendo para la formación del profesorado, para el curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual. Hoy el masterclass que tenemos aquí es del curso de diseño gráfico 2D y 3D, es decir, del curso de arte 2D y 3D que estamos haciendo, que ya hemos visto todas las videoconferencias anteriores con Tono y con Fran. Y hoy tenemos aquí el gusto y la suerte de tener a un verdadero, bueno, los otros también son verdaderos artistas, pero tenemos un artista que está trabajando de manera profesional en una empresa de videojuegos, así que Trabajando de manera profesional. yo lo quería fichar y lo he conseguido fichar aquí para que nos dé una pequeña charla sobre casos reales, casos concretos de cómo se trabaja y más en concreto nos va a hablar de la creación de personajes, bueno, en general 2D y 3D para videojuegos. José Carlos Gallardo, que coincido con él en el edificio donde imparto el curso de especialización, lo conozco en persona, un tío muy, muy genial, vamos. Y nada, así por encima, yo prefiero que él se presente, ¿vale? Por si se me falta alguna cosilla, que te haga una pequeña introducción de quién eres. De todas maneras, creo que en la presentación también habla de quién eres, así que te doy paso, José Carlos. Yo estaré por aquí atrás. A los de Castilla-La Mancha solo deciros que os mandaré un formulario como siempre por email y por aquí por el, por el chat para la asistencia y nada más. Al final pues tendremos preguntas, aunque podéis haciendo todas las preguntas que queráis. Pues nada, muchas gracias José Carlos por estar por aquí y ahora nos vemos. Nada, muchas gracias a ti, Sergio. Bueno, pues antes de nada, buenas tardes a todas y a todos. Y nada, un placer estar aquí con vosotros y hablaros un poquito ya no solo de mí, sino también del diseño de personajes, que al final es a lo que venís a escuchar un poquito. Si queréis saber un poco sobre mí, tenéis los links a mis redes sociales aquí al lado. Tenéis la mía y tenéis la empresa donde trabajo ahora mismo, que es Campero Games. Y bueno, así de rapidez, antes de entrar al turrón, pues contaros que mi nombre es José Carlos, todo el mundo me conoce como Gallardo por estos lares del desarrollo de videojuegos, porque José hay muchos. Y bueno, yo siempre he dibujado desde que era pequeñito y un día pues decidí que me tocaba empezar a hacer de eso mi profesión. Y bueno, después de mucho esfuerzo, en 2014 empecé a trabajar en videojuegos y hasta el día de hoy, sin parar, he seguido así. Así que la verdad es que soy bastante afortunado. Pero bueno, ahora os contaré también un poquito cómo ha sido todo ese desarrollo. También deciros bueno, que he sido profesor en el máster de la UMA. He dado clases y mentorizado en la EOI, aquí en la Escuela de Organización Industrial, aquí en Málaga. Y bueno, en general que me muevo bastante, que suelo conocer a bastante gente del desarrollo del videojuego y que cualquier cosa que necesitéis, pues no tenéis más que escribirme por ahí y hablo con vosotros de lo que sea, vaya. Así que si no me enrollo más, os comparto pantalla y vamos a ver la presentación de hoy. Muy bien, pues hoy vamos a hablar de diseño de personajes, ¿vale? Pero bueno, como os decía, antes de hablar de diseño de personajes, que es algo muy bonito y complejo a la vez, pues os voy a hablar un poquito sobre mí. Yo básicamente me dedico al arte 2D. Diseño de personaje va desde el propio diseño a arte 2D, concept art, luego pasa por 3D, tiene muchas fases. Pero donde yo me muevo es el arte 2D. Alguna vez he trabajado también en diseño de interfaz, en diseño de escenario, como animador, en muchos de los apartados que tiene el desarrollo de videojuegos. Pero hoy vamos a hablar de diseño de personajes. Esto es más o menos un pequeño resumen de las últimas cosas que he ido recopilando de diseño de personajes que he hecho, ¿no?, durante mi trabajo en el desarrollo de los videojuegos. Como veis, mi estilo es bastante cartoony, aunque tampoco le hago asco a estilos más realistas. Pero la verdad es que donde mejor estoy, donde me siento más cómodo a la hora de trabajar, es en el estilo más cartoon
del diseño de personajes. Por contaros un poquito sobre mí, yo terminé el colegio, terminé mis estudios desde secundaria, empecé bachillerato, terminé el bachillerato y me metí en la universidad para para hacer magisterio de inglés. Como podéis ver, no duró mucho. Yo terminé la carrera, pero en cuanto terminé dije, yo no me veo ahora mismo haciendo posiciones, así que empecé una FP aquí en Málaga, en la Escuela de Arte de San Telmo, y fue la FP de Ilustración, que ahora mismo creo que ya es un grado de Ilustración y Diseño. Y a partir de ahí, eso fue en 2012, estuve haciendo muchas prácticas en muchas empresas, me fui a Inglaterra, estuve buscando trabajo por allí y desde 2014, como os he dicho antes, pues me dedico a full al desarrollo de videojuegos. También os pongo por ahí algunas tonterías porque yo no soy solo mi trabajo, también soy las cosas que me gustan, ¿no? Como todos. Y bueno, pues me gusta mucho leer, me gusta el cine, el cómic, el manga, me gusta cocinar, me gusta hacer deporte, me gusta inventar cosas, contar historias, inventar mi historia. Bueno, lo que viene siendo algo bastante estándar, ¿no? Con lo que nos suele gustar a la gente que nos dedicamos a esto al final. Hablando ya de desarrollo de videojuegos, pues me gustaría contaros cómo empecé yo en todo esto. La primera empresa con la que trabajé fue Mele Studios, como ya os digo, eso fueron mis prácticas, eso fue en 2012, y nos tocó hacer un juego en el que yo hacía el diseño de todos los personajes para una especie de aventura gráfica. Desgraciadamente Mele Studios no está viva a día de hoy y por eso el meme del gatito llorando. Pero la verdad es que me trae muy buenos recuerdos y fue una empresa muy chula, un trabajo muy chulo y lo recuerdo con mucho cariño. Luego pasé 2 años trabajando en Altivasoft, que es una empresa de aquí de Málaga, que la verdad es que era una empresa bastante pequeña, hacía juegos de bastante dudosa calidad. Creo que todos hemos pasado por alguna empresa así, con juegos que son para salir del camino, para hacer algo de dinero. Y por suerte, a los 2 años pude dar un salto de calidad en cuanto a trabajo y empecé a trabajar en Super Happy Games. Super Happy Games fue una empresa muy pequeñita también de aquí de Málaga, pero con proyección bastante internacional. El único problema es que era demasiado pequeñita y no duró mucho, la verdad. Estuvimos trabajando 1 año ahí, pero no pudimos tener ningún juego de gran éxito. Hicimos este juego que veis en pantalla, que es Super Happy Games, pero la verdad es que nos quedamos un poco con las ganas de que pudiéramos hacer algo más. Lo bueno es que ahí estuve trabajando con los que son a día de hoy mis 3 socios y formamos Campero Games. Campero Games es una empresa de desarrollo de videojuegos móviles y a día de hoy pues tenemos juegos tan grandes como Soccer Royale de hace ya un par de añitos y nuestro gran juego ahora mismo que es Horror Brawl, que lo tenéis para jugar en dispositivos Android y en dispositivos iOS, que lo lanzamos hace apenas un mes. Mi trabajo como en Campero Games es tanto de director de arte como lead artist. Últimamente la verdad es que me encargo menos de diseñar yo a mano, digamos, es decir, yo no pongo la mano nunca, pero sí me encargo de dirigir a las personas que hacen ese trabajo. Así que vamos a entrar ya un poco al turrón, ya que estoy hablando aquí de director creativo, director de arte, concept art, y me gustaría hablaros de cómo es el proceso de diseño de personajes, porque creo que todos tenemos en mente ese diseño de personaje como me pongo a dibujar y va saliendo, ¿no? Pero hay una serie de normas, una serie de reglas que podemos seguir, que podemos romper y todo eso, pero sobre todo hay un proceso y al final resulta que no es un trabajo de una sola persona. También es verdad que depende del tamaño del estudio. Si hay estudios muy pequeños, estos roles que os voy a decir normalmente se cumplen, lo que pasa que es una misma persona la que hace todos esos roles. Entonces, ¿cómo viene la creación del personaje? Un personaje puede venir desde un director creativo que te dice exactamente qué es lo que quiere para el proyecto que estás realizando. Puede venir de un director de arte
al cual el director creativo le ha dicho el proyecto, pero no tiene nada cerrado, entonces el director de arte empieza a crear herramientas, personajes, todo, empieza a poner todo sobre el tablero para que los concept artists y los artistas 2D en general empiecen a hacer su arte, ¿no? A dibujar y a crear lo que va a ser el personaje. Aquí tengo que hacer una pausa y tengo que hablar tanto de diseño como de narrativa como de sonido. Aunque esas personas, esos roles, no entren directamente a tocar un pincel o a tocar una herramienta, ya sea Photoshop, ya sea Blender, ya sea 3D Max, esas personas están aportando también. El diseño está aportando con sus mecánicas. Narrativa está aportando con el guión, con el background del personaje, con todo eso. Y sonido, obviamente, va a aportar también a dar vida a ese personaje que estamos creando, ¿vale? Entonces, cuando los concept artists empiezan a dibujar, ese es un proceso que se comparte con el resto del equipo. Yo cuando he trabajado de concept artist, todos mis concepts, aunque yo sea el que dibujo, las ideas que plasmo no son siempre solo mías. Yo suelo compartir mucho con todo el equipo y todo el equipo me da su feedback para que al final la pieza que salga sea la mejor posible. Una vez se hacen esos conceptos de búsqueda que se llaman, se crea un diseño final, ¿no? El que normalmente vemos súper bonito, el libro de arte y todo eso. Ese concept final es el que va a producción y se hace un model sheet. Ese model sheet son las vistas que hemos visto de frente, de perfil, de espaldas de los personajes y eso es lo que se manda a 3D. Aquí depende del juego. El juego puede ser en 3D, el juego puede ser en 2D. Quizá ese model sheet simplemente hay que traducirlo en dibujos 2D que vayamos a utilizar para nuestro juego y si es en 3D es el modelador el que con Blender o con cualquier herramienta 3D modela primero en high y luego en low para poder trabajar y para poder ya bien sea hacer renders o trabajar dentro del propio motor del juego. Luego se hace la textura, se hace el rig, la animación y por último llega programación que, aunque ellos no sean artistas y no trabajen en el lado más artístico de esto, al final ellos son los que integran ese personaje y por lo tanto le están aportando también a cómo se comporta dentro del juego. Y por último, me gustaría señalar el rol de producción, porque es algo que nunca o casi nunca se tiene en cuenta cuando se habla de a la hora de desarrollar un juego, pero el productor o la productora es un rol súper importante a la hora de saber cómo son los procesos y cómo encajarlos dentro del tiempo y el dinero que tiene la empresa, ¿no? O el estudio que está haciendo este juego, o en este caso el artista que tiene que hacer todo esto. Pero bueno, vamos a hablar ya de personajes, ¿vale? Siempre, normalmente se suele entender que cuando vamos a empezar a diseñar un personaje, tenemos que ponernos directamente a dibujar, ¿vale? Empezamos a hacer dibujos, a hacer bocetos y cuando llevamos 100 o 200 aparece uno que es el que decimos, oye, este me gusta, vamos a seguir por aquí. Eso normalmente no es así. Eso normalmente lo que se hace es, te paras y piensas, necesito hacer un personaje, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro 3 conceptos. El primer concepto es que el personaje es un ser en un mundo, ¿vale? Es un ser en nuestro mundo que se está creando, ¿no? En el mundo que estamos creando nosotros mismos, ¿vale? Por lo tanto, va a tener un aspecto relacionado con el mundo, va a tener un comportamiento que va a depender de ese mundo que le rodea y va a tener unos tonos, un estilo gráfico dependiendo de ese mundo que estamos creando. También va a ser un actor en la historia que queremos contar, ¿vale? Esto normalmente en móvil es menos claro porque normalmente no hay historia, por así decirlo, aunque siempre hay una narrativa, ¿vale? Ahí es lo que tenemos que tener en cuenta. Como veis ahí en las imágenes que os pongo de ejemplo, un personaje puede ser el príncipe de Clash Royale, como pueden ser los caramelos del Candy Crush, ¿vale? Que aunque la gente los trate como props,
realmente ellos son los protagonistas, ellos son los personajes de Candy Crush. Y luego, por supuesto, un personaje es una pieza en nuestro juego. En nuestro caso, el príncipe es un personaje con unas estadísticas, con unas habilidades que tenemos que reflejar en el diseño de ese personaje. Lo mismo ocurre con los caramelos de Candy Crush, que tienen que tener unas características para que sean fácilmente reconocibles, para que puedas emparejarlos fácilmente de un vistazo y con un movimiento, y que los que tengan habilidades especiales las sepamos identificar al momento. Entonces, lo primero que habría que plantearse es si conocemos a nuestro personaje, ¿vale? Con esto os estoy hablando de sentarte y ponerte bien delante del ordenador, bien delante de una libreta o de tu iPad, o incluso mientras estás dibujando, simplemente pensar sobre quién es nuestro personaje, ¿vale? Aquí sacamos dos partes muy diferenciadas. Una es cómo es el personaje, quién es, y otra es cómo represento cómo es mi personaje, ¿vale? Entonces, la primera sería básicamente hablar de su información básica, de sus intereses, conflictos, el medio que le rodea y sus justificaciones, por qué hace lo que hace, y luego de cómo representamos todo eso, ¿vale? En un gráfico, ¿vale? En un dibujo en este caso. Al final, diseñar personajes no es dibujar. Diseñar personajes, como su propio nombre indica, es diseñar, ¿vale? Entonces, voy a pararme un poquito en cada uno de estos aspectos, ¿vale? Cuando hablamos de información básica, es información muy básica. Cómo se llama, cuál es su raza, su sexo, es terráqueo, es alienígena, trabaja, no trabaja, es un caramelo. Toda esa información la tengo que tener clara antes de ponerme a dibujar, ¿vale? También, cuáles son sus intereses, cuál es el objetivo de ese personaje y qué necesidades tiene. Si estamos hablando de un caramelo de Candy Crush, su objetivo es que lo combinen con otros caramelos del mismo color, ¿vale? De hecho, su objetivo es que tú te des cuenta de que hay otros caramelos del mismo color y que los puedes combinar, ¿vale? Si hablamos, por ejemplo, del príncipe de Clash Royale, su gol principal es cargar, ¿no?, con la lanza y atacar a los enemigos. Tenemos que pensar también en qué conflictos puede tener ese personaje, ¿vale? Me gusta volver siempre al caramelo de Candy Crush porque creo que es un personaje muy sencillo, ¿vale? Y es un concepto que no todos llegamos a pensar. Pero ¿qué problemas puede tener un caramelo de Candy Crush? Pues principalmente el problema de que con otro color no se combina, ¿vale? Entonces, ¿podríamos poner caramelos de Candy Crush del mismo color? No, no podemos. Ahí ya entra una tarea de diseño, de decir qué colores tengo que elegir, qué formas. En todo eso entraremos ahora un poquito más adelante. Cómo es su medio, cómo es el entorno de este personaje. Estamos hablando de un juego de caramelitos súper bonitos, brillantes y apetecibles. Estamos hablando bien de, por ejemplo, Sayonara Wild Hearts, que lo tenéis ahí, que es todo muy vaporwave, con unos colores muy particulares, con mucho neón, mucho movimiento, mucho aspecto de calidad. Y también, si el juego nos da pie a ello, tenemos que pensar en por qué los personajes hacen lo que están haciendo. No tanto su historia, sino qué aportan ellos a la historia, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, Sayonara Wild Hearts, que empezó como un juego de dispositivos móviles para tablets, es una persona que ha tenido una ruptura y que se encuentra en un momento de bastante bajona y el juego trata de cómo supera todo eso y cómo se reconcilia consigo misma, ¿no? Y con esas ex que ha tenido durante el tiempo. Entonces, toda esa información que vamos recogiendo, todo eso le da profundidad a nuestro personaje. Y eso es algo súper valioso para que luego nosotros, a la hora de dibujar y de diseñar,
podamos pararnos y podamos ver qué elementos de eso podemos representar en nuestro personaje. Y a eso es a lo que vamos ahora, ¿vale? Es decir, cómo representamos todo eso que hemos cogido y hemos anotado en nuestra libretita, en nuestro iPad o en nuestro grupo de Discord, ¿vale? Hay 3 elementos así globales que puntúo aquí ahora mismo, que son el aspecto físico, la mecánica del juego y ese personaje en escena, ¿vale? Así que voy a ir desglosando poquito a poco qué es cada cosa, ¿vale? Cuando hablo de forma, hablo de 3 cosas importantes. Aquí realmente no tiene ningún orden particular, no es que una cosa sea más importante que otra y seguramente esto lo habréis escuchado y lo habréis visto en muchos sitios, ¿vale? Pero son 3. Una son las antropometrías, es decir, las formas de esos personajes y cómo las usamos. Otra es la silueta del personaje y otro son los puntos de atención que generamos dentro del personaje, ¿vale? Aquí voy a hacer una pequeña pausa y voy a hacer un cambio de pantalla para mostraros esto. Este es mi iPad ahora mismo. Aquí es donde yo normalmente trabajo. Yo suelo trabajar o bien en una tablet en la oficina, una tablet con pantalla, pero aquí en casa, como la tablet que tengo es mi tablet antigua, pues suelo trabajar con mi iPad. Entonces, vamos a hablar de formas, ¿vale? Las formas básicas suelen ser el triángulo, el cuadrado y el círculo, ¿vale? Estas 3 formas tienen significado y representan distintas cosas, ¿vale? Un personaje que es un cuadrado suele ser un personaje bastante recto, suelen relacionarse con personajes que se enfadan fácilmente, suelen ser bastante cabezotas, difíciles de que se relacionen con los otros personajes. Los triángulos suelen ser o bien personajes rápidos o bien personajes peligrosos. Se suele relacionar mucho el triángulo a personajes malvados. Básicamente esos piquitos que se crean nos hacen ver, pues eso, la peligrosidad, ¿no? El pincharse, oh, perdón, me he quedado en blanco y la verdad es que me estoy quedando seco. Perdón, voy a beber un trago de agua. Básicamente el triángulo son pinchos y los pinchos son malos. Por eso se suele relacionar siempre con los personajes malos de la historia. Y luego, pues los círculos suelen ser bondad absoluta y personajes blanditos, ¿no? Personajes que normalmente van a ser buenos. Y me gusta mucho poner el ejemplo de Dark Souls, porque pese a que Dark Souls es bastante realista y no está usando personajes cartoon y formas directamente tal cual, nosotros podemos ver en esos personajes, podemos ver cómo los caballeros suelen ser más cuadrados. Tenemos personajes como Artorias, que es bastante más triangular, mucho más dinámico, mucho más veloz, ¿vale? Mucho menos cuadrado. Luego tenemos al Caballero de la Cebolla, por supuesto, que es muy redondito, ¿vale? Como veis, muchos y muchas os preguntaréis, bueno, pero háblame de herramientas, háblame de qué utilizas tú, ¿no? Para diseñar personajes. Casi todo esto es un proceso mental, es un proceso de diseño, más que una herramienta tal cual. Voy a volver a la presentación para que podamos seguir. Vale, hablamos también de las siluetas.
creo que si nosotros viéramos ahora mismo una silueta de un Mickey Mouse, la reconoceríamos ipso facto, ¿vale? Y eso es lo que, ¿para qué sirve una silueta? Una silueta sirve para que tú puedas identificar rápidamente el personaje, ¿vale? Y luego tenemos los puntos de atención, ¿vale? O puntos de interés. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente son elementos estratégicos que hacen que nuestro personaje gane interés, ¿vale? Esos elementos hay que tener mucho cuidado con ellos y hay que saber utilizarlos muy bien. ¿Por qué? Porque si cargamos a un personaje de elementos de interés por todos lados, ese personaje va a ser un caos visual. Va a tener tantas cosas que simplemente de mirarlo me voy a cansar. Eso puede ser un estilo. Hay juegos que utilizan personajes muy recargados y precisamente por eso son buenos en su estilo, ¿vale? Pero estamos hablando en mobile, de mobile. Los personajes para juegos de móvil es súper importante que tengan, uno, una forma muy definida, ¿vale? ¿Para qué? Para que sepamos inmediatamente de qué rollo va. Si el personaje es cuadrado, me va a indicar que no se puede mover, que es pesado, que es fuerte, ¿vale? Me va a indicar una serie de cosas simplemente viéndole yo las formas que utiliza. La silueta posiblemente sea lo más importante en mobile. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos juegos con muchísimos personajes, o a lo mejor no son muchos, como en el caso de Candy Crush, pero no podemos basarnos solo en el color. Nos tenemos que basar sobre todo en la silueta para que sea reconocible de un vistazo. Pensad, por ejemplo, en juegos como League of Legends, ahora en móvil. Pensad en todo el pifostio que se monta ahí de FX, de personajes pegándose los unos a los otros. Imagínate si imaginaos si esas siluetas no estuvieran estudiadas. Si fuera todo un poco al azar o como a mí me gusta. No, todas esas siluetas están muy, muy, muy estudiadas. Y por último, los puntos de interés. Viendo en esta imagen, podéis ver ciertos puntos de interés en los personajes, ¿vale? Yo normalmente los clasifico en tres, que son grandes, medianos y pequeños. Normalmente, un personaje va a tener un elemento que destaque, ¿vale? Es decir, normalmente se sale de la silueta, normalmente aporta al personaje. Si veis, por ejemplo, los que tenéis ahora mismo en pantalla, veis a la personaje ingeniera, por ejemplo, que tiene un pedazo de coleta rizada justo detrás, ¿vale? Eso ayuda a identificarla súper rápido. El personaje del irlandés tiene, por ejemplo, esos brazacos enormes que ayuda súper rápido también a identificarlo. O el general que tiene su pecho palomo que, que lo ves y lo identificas. Luego tienen un par de elementos medianos. Tienen una llave inglesa, una boina, un bigote, un sombrerito. Son cosas que aportan, ¿vale? Y es normal que un personaje tenga dos, tres, no más. Y luego ya detalles pequeños que queramos ir poniendo a cada personaje. Como ya os digo, estos son reglas que podéis romper cuando os dé la gana, como os dé la gana. Pero lo importante es que sepáis que existen, que sepáis que son elementos, son herramientas para vosotros a la hora de diseñar y juguéis con ellas. Que si las rompéis, seáis conscientes de que las estáis rompiendo porque queréis. Avanzamos un poquito más y hablamos del movimiento del personaje, ¿vale? El movimiento es tan importante como la forma, ¿vale? Sobre todo en móvil. ¿Por qué? Porque en móvil lo estamos viendo normalmente en una pantalla muy chiquitita, ¿vale? Es verdad que existen iPads súper grandes y tablets bastante grandes y de bastante definición, pero no es la norma. Normalmente va a ser todo muy, 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 muy pequeñito. Entonces, cómo se mueve nuestro personaje es algo clave a la hora de detectarlo, ¿vale? Cuando aparece, cuando lo invocas, cuando el personaje te está pidiendo, por favor, púlsame, ¿no? Cuando se está moviendo en pantalla. Es decir, hay un montón de cosas ahí que son claves en móvil, ¿vale? ¿Qué es lo que yo os recomiendo con todas mis fuerzas? Es que seáis un poco actores y actrices y sepáis meteros en el personaje.
y que si el personaje es una carta que invocas, pues cuando aparece en pantalla pega un porrazo muy fuerte y el personaje se aplasta contra el suelo, se levanta exagerando mucho con los brazos y todo ese tipo de cosas. O cuando, por ejemplo, estamos hablando de Candy Crush otra vez, pues si yo soy un caramelito y quiero que me pulses, pues bien me voy a mover rotando un poquito o voy a soltar un brillito o algo de eso que te llame la atención y te diga, estoy aquí, púlsame, ¿vale? Es súper importante el lenguaje corporal y es súper importante que ese lenguaje corporal sea poco sutil, de verdad. En móvil hay que exagerar muchísimo, muchísimo, muchísimo. De si queremos dar un puñetazo con el personaje, el puño lo cogemos y cuando alcanza el golpe, el puño es gigante, el doble de lo que sería en realidad, para enfatizar, ¿no?, ese golpe, para que vea el golpe perfectamente. Y sobre todo, una vez más, la silueta y el movimiento tiene que ser claro, tiene que ser distinguible dentro de un barullo de cosas pasando. Aquí el color es, digamos, algo ya que va dentro del personaje, ¿no? Es lo que le da su condición única, ¿vale? Si nos pusieran delante barritas de color amarilla, blanca y azul, podríamos interpretar directamente que estamos hablando de Homer Simpson, por ejemplo, ¿vale? Si nos dijeran, estos colores son de un personaje, ¿qué personaje es? Deberíamos poder identificarlo también por esa parte. Aquí, para móvil, mis consejos son bastante claros. Es menos es más. Y cuantos menos colores puedas ponerle a tu personaje, mejor. ¿Por qué? Vuelvo a repetir lo mismo. Son pantallas muy pequeñas, puede haber muchos personajes y el color es la individualidad de ese personaje, ¿vale? Las siluetas al final acaban pareciéndose las unas a las otras o puede estar tapada por algún FX, por algún botón de menú o lo que sea. Entonces, el color es lo que, una vez vista la silueta, vamos a decir, vale, es este personaje, pero en este modo, ¿vale? O le ha pasado esto, o está envenenado, o lo han dañado, o está perfectamente, o se está curando, ¿vale? Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos consejos, los colores más saturados, siempre intentad ponerlo en la parte de arriba, ¿vale? Normalmente cuando diseñamos un personaje, queremos que nuestra visión se quede en las partes importantes. ¿Y cuál es la parte más importante normalmente de un personaje? Es la cara, ¿vale? Suele ser la cara, el pecho, se le suelen poner muchas cosas en los hombros y tal. Ya a partir de la cintura para abajo suele, y ya os digo, esto no es una norma y podéis romperlo como queráis, pero suele quedarse un poquito más sin interés, ¿vale? Lo mismo con los colores más luminosos, todos arriba. Y que los contrastes que hagáis de color ayuden siempre a los puntos de interés. Es decir, cuando yo quiero ponerle por ejemplo, un lazo a este personaje, ese lazo voy a hacer que contraste mucho con el pelo que tiene, para que lo veamos de un golpe de vista, ¿vale? Es importante también el sonido. El sonido, igual que el color, expresa una individualidad. Normalmente un personaje concreto va a sonar de una forma y no de otra, ¿vale? Si nosotros vemos este concept de nuestro juego de Horror Brawl, de esta monja, pues ya estamos escuchando en nuestra cabeza cómo suena ese martillo cuando lo golpea con el suelo. Incluso si te da a ti, podemos intuir cómo suena. Viéndole la cara, podemos intuir más o menos lo creepy, ¿no? Lo mal rollera que es la risa que tendrá seguramente esa monja o la voz que tiene, ¿vale? Podemos intuir también al ir encorvada y un poco así monstruosa, podemos pensar en que arrastra los pies, en que cuando se mueve suena una música tétrica, ¿vale? Todo eso aporta al diseño de personaje. Pero hay un gran problema aquí, y es que esto es móvil, y normalmente en móvil la gente juega sin sonido. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta y los artistas de sonido, por ejemplo, que trabajan con nosotros en Campero Games, son muy buenos en todo lo que hacen,
pero el gran problema es que esa parte se suele perder en móvil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que no podemos depender del sonido. Es decir, está bien tenerlo en cuenta, pero no puede ser una dependencia, ¿vale? Igual que dependemos de siluetas, dependemos de color y de formas, del sonido no podemos depender en absoluto en móvil. Y esto en cuanto a aspecto, ¿vale? Porque otra característica que tenemos que tener en cuenta, súper en cuenta, es la mecánica del juego, ¿vale? Me vuelvo aquí al príncipe de Clash Royale. ¿Por qué? Porque representa perfectamente cuál es la mecánica de su juego, de este personaje, ¿vale? Este personaje, básicamente, cuando tú lo pones en juego, carga hacia adelante, ¿vale? A más velocidad de la que se mueve un personaje normal, ¿vale? Y el primer golpe es el golpe más fuerte. Luego empieza ya a pegar un poquito más flojo. Creo que es una representación perfecta de esa mecánica que acabo de explicar. ¿Cómo hacemos que se mueva más veloz? Le ponemos un caballo. ¿Cómo hacemos que se vea que el primer impacto es el más fuerte? ¿Vale? Pues si le ponemos un caballo para que vaya más rápido, podemos hacer que el jinete sea un caballero en una justa, ¿vale? Entonces tiene una lanza. Entonces ese primer impacto a caballo, ¡pam!, es el más fuerte, ¿vale? Yo creo que es una de las representaciones más claras que tiene Clash Royale para una mecánica de personaje. Nosotros tenemos que intentar hacer lo mismo. Pensad, por ejemplo, en Clash Royale también, en los caramelos, que cuando juntas varios, se queda el mismo caramelo, pero con unas rayas horizontales o verticales. Eso, básicamente, cuando tú combinas ese caramelo con otro del mismo color, esas rayas horizontales indican que toda la fila horizontal se va a borrar o que toda la fila vertical se va a borrar si las líneas son verticales. Al final, estamos trabajando para un juego, entonces que podamos decir y que el jugador pueda ver la mecánica justo en el instante que vea el personaje es signo de que hemos hecho un perfecto trabajo de diseño del personaje. Y como os podéis imaginar, en móvil eso es súper importante. Al final en móvil la atención que tenemos de los jugadores es súper pequeña, es muy pequeña. A un jugador no le cuesta nada que le llegue un WhatsApp y salirse de ahí y dejar la partida. Entonces, tenemos que dárselo todo hecho. Tenemos que decirle, oye, este personaje es así y hace esto, simplemente con un vistazo. Luego, ¿cómo se comportan en escena estos personajes? Por ejemplo, el príncipe de Clash Royale, cuando lo lanzas en el juego, lo primero que hace es hacer una mueca de jaja, porque es un príncipe, porque es súper altanero y luego, después de hacer esa mueca, se lanza a correr, ¿no? Es decir, es un comportamiento que nos está trasladando, es decir, nos está metiendo dentro del personaje y nos está diciendo continuamente qué es lo que está pasando mecánicamente, ¿vale? Como veis aquí, tenemos que pensar en cómo se van a comportar las bombas de caramelo de Candy Crush, ¿vale? O en el caso de la monja, cuando nosotros invocamos a la monja en Horror Brawl, todo se vuelve un poco más oscuro, empiezan a salir rayos de luz roja, todo denotando el peligro de, oye, aquí viene alguien malvado, es mejor que huyas y que te escondas y que no te acerques aquí, ¿vale? Entonces, en móvil solemos tener escenas bastante estáticas. Es verdad que si nos vamos a juegos de móvil mucho más modernos, pues tenemos tipo Fortnite, Call of Duty, todos esos que son ya juegos de PC, juegos de consola metidos en un móvil, y hay que tener muchas más de estas cosas en cuenta. Al final, sé que me repito, pero es que veas todo de un vistazo, que seas capaz de leer, ¿no?, la situación y el juego en un solo momento es lo más importante. Luego, optimización. Aquí es súper importante que la persona que se dedique al diseño de personajes, ¿vale? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de un concept artist, que tenga nociones de otras áreas de trabajo, ¿vale? Es súper importante que el diseñador de personajes piense en 3D, ¿vale? Piense en el equipo de 3D y cómo ese equipo puede odiarlo si hace algún diseño demasiado loco, ¿vale?
Estos son, por ejemplo, robots de un juego que sacamos hace ya bastante tiempo, que se llama Merge Robots, que básicamente va de unir robots del mismo nivel que tienen en el pecho puesto. Entonces veis cómo estamos aplicando todas las reglas que hemos dicho, ¿vale? Y lo que tuvimos en cuenta a la hora de optimizar, por ejemplo, estos diseños fue diseños super transformer, todo muy cuadradito, muy poquitas cosas curvas, para que fuera sencillo de modelar, porque estamos hablando de que en este juego hay 40 y pico robots, casi 50 y pico, y el juego está hecho en 3 meses, ¿vale? Por eso es súper importante la optimización en cuanto a diseño, en cuanto a tiempo de trabajo y en cuanto a los límites del móvil, ¿vale? Como digo, en el diseño de personaje intervienen varios roles. En este juego en concreto, por ejemplo, los modelos están hechos en 3D, pero en el juego final no están en 3D, son sprites 2D. Esto es así para que no tengamos 50 modelos en pantalla al mismo tiempo, lo cual puede ser una carga muy tocha para móvil, y por eso decidimos, igual que hace Clash Royale, vamos a hacer los modelos en 3D para que se vean bonitos, ¿no? Se vean resultones, y al final, en el juego final, tenemos un sprite, que es una imagen que como carga, pues al juego no le supone tanto. Una vez hemos diseñado nuestro personaje, hemos hecho nuestros bocetos 20, 30, 2, es decir, los que sean, ¿vale? Hay que hacer el model sheet. El model sheet es básicamente las vistas de nuestro personaje puestas para que 3D lo pueda interpretar, ¿vale? Aquí es como todo. Si el equipo es muy pequeño, a lo mejor no hay tiempo para hacer model sheets y 3D se lanza directamente sobre los concepts, pero lo más normal y yo creo que es lo mejor para el equipo de 3D, que siempre hay que pensar en ellos cuando eres un artista 2D, es que le sea fácil y le sea bastante inmediato, ¿no? Que puedan trabajar. Aquí normalmente no vamos a buscar ninguna floritura de ponernos a hacer luces, sombras, de que quede súper bonito y tal. 3D normalmente, como va a estar en el equipo y va a estar viendo el desarrollo del personaje, sabe qué colores tiene, va a saber más o menos, si le sabes indicar los volúmenes, cómo van a ir, articulaciones y todo eso. Y mientras tú se lo pongas claro, muchas veces en colores planos les basta y respeten las proporciones y cómo se mueven los personajes, ellos lo van a agradecer y va a salir un personaje mejor al final. Porque 3D, como ya os digo, es súper importante en el diseño de personajes. ¿Por qué? Porque 3D al final no es una reproducción de lo que hagamos nosotros en 2D. 3D aporta al diseño que hagamos. 3D no son reproductores, ellos son artistas también. Y ellos tienen que saber cuándo te tienen que decir, oye, esto que has hecho es imposible hacerlo en 3D y que el personaje se mueva. O, oye, estos brazos son demasiado cortos y el personaje no llega a coger el arma, ¿vale? Estos personajes son de Horror Brawl, por ejemplo, y como podéis ver, el pequeño Charlie, que se llama, este personaje, cambia bastante, ¿no? De su concept final, incluso, ese era un concept ya final y aceptado, y cómo cambia cuando se hace el 3D y cuando ya está animado, ¿no? Con su rig y todo eso. Básicamente, como artista 2D, no tengas miedo una vez has terminado, si alguien te dice que corrijas algo, que hagas unos brazos más largos, unas piernas más pequeñas o cualquier tipo de cosa, no tengas miedo en volver atrás y rehacerlo, porque no hay ningún problema. Al final, si 3D te dice eso, es por algo y es mejor para el personaje. Al final, vaya chapa que os estoy soltando sobre diseño de personaje, pero me gustaría daros unos consejitos, que es que escuchéis al equipo. Si sois un equipo pequeño, pues obviamente vais a trabajar más solo, pero que los escuchéis porque todo el mundo aporta a la hora de diseñar personajes. Que penséis siempre en la funcionalidad, lo que hemos hablado, este personaje puede moverse, esta armadura que le acabo de poner
le permite alzar los brazos, le permite el casco que tiene ver. Pensad en eso, ¿no? Para hacer personajes más reales, ¿no? Más posibles. Piensa en que los personajes llevan materiales distintos, que las cosas pesan, que las cosas son livianas, que los colores se reflejan de una forma o de otra en los materiales que le pongas. Cuando hagas concept, no lo hagas siempre de cuerpo entero, deconstruye. Céntrate en elementos importantes que tenga el personaje. Si es una espada, si es una hombrera, si es un casco, si es el brillito que tiene el caramelo en la esquina, lo que sea, ¿vale? E intenta ir muy, muy al detalle, ¿no? Que mantengáis la escala, que ya os digo que en mobile es súper importante la escala y no acabar con personajes súper pequeñitos y algunos gigantes, sino que todo tenga su escala correspondiente y que hagáis, siempre que diseñáis personajes, tengáis en cuenta variaciones de cosas. Como habéis visto, por ejemplo, en la diapositiva anterior, hicimos varios diseños de la monja antes de quedarnos con uno. Es súper importante ver variaciones del mismo concepto, digamos, para ver qué falla y qué no falla. Y muchas veces, incluso elecciones que hacemos, luego las probamos en el móvil, las vemos en el móvil desde la vista que se ve y decimos, oye, pues al final esto que hemos decidido no es lo más óptimo, ¿no? O no es lo mejor para el personaje. Vamos a volver a esta otra versión, ¿no? Que teníamos. Así que es súper importante hacer versiones. Y creo que por mi parte la chava ha sido más que suficiente. Así que no sé si está Sergio por ahí, pero muchas gracias a todos por estar aquí, por escucharme. Y si tenéis preguntas o lo que sea, pues aquí me tenéis. Pues nada, José Carlos, me ha encantado la charla, la verdad. Nos hace ver nuevamente, como ayer tuvimos el masterclass con Elena, y nos hacía ver lo importante del diseño conceptual, además del uso de la herramienta, porque después, al final, la herramienta la aprenderemos a usar, sabemos usarla mejor o peor, pero lo importante, todo ese aspecto de narrativa, guión, de hacer algo para que al final enganche al jugador, que es lo que pretendemos, ¿no? Claro, Y al final da igual que uses Photoshop, que uses Procreate, que uses Paint. Lo importante es que tengas las herramientas en tu cabeza, ¿no? Para poder trasladarlas a tu diseño. Y sobre todo también algo que tú has dicho que yo creo que ayuda y mucho, leer mucho, ver muchas películas, ver muchas... Porque al final que tengas tú en tu cabeza ideas chulas, pero al final la idea necesitas también llenar tu cabeza de conocimiento y de historia, de vivencia y todo, para intentar reflejarlo después todo en esos conceptos, ¿no? Exacto. Y la importancia, sobre todo en este módulo, porque nosotros esta formación, como te he comentado, está destinada a los profes que vamos a dar el módulo de diseño gráfico 2D y 3D. Y hay un apartado importante que no hay que dejarle de lado, que es en la parte de concepar, que es saber que los artistas, además de manejar la herramienta, que sepan dibujar cosas básicas y sepan expresar mediante dibujo sencillo inicialmente, porque muchos no vienen del dibujo desde pequeño, pero por lo menos con Claro. pequeños conceptos sepan expresar lo que quieren. Así que eso me parece muy interesante que le haya dado la importancia que tiene a todo esto el concejal, ¿no? Y si no, bueno, ahí por supuesto todo el que quiera está abierto el chat para que preguntéis. Yo te quería hacer una pregunta que nos ha salido el otro día en clase, una curiosidad que nos dimos cuenta, que es el tema de, por ejemplo, cuando en un juego 2D, imagínate un juego 2D que tiene una espada, ¿no? En un lateral. El Sí. personaje tiene una... Te pongo el caso porque es que no ha salido con otro juego, pero después lo hemos visto en ese y ha salido lo mismo. El de Blasphemous, ¿no? El personaje principal tiene una... Pero cuando hace el flip para irse hacia el otro lado, la espada la cambia de mano. Sí. Claro, porque si no la cambiase de mano, con ese dato le habréis dado más de una vez, ¿no? Estas circunstancias. Claro, nosotros antes de ver un juego como Blasphemous, pensamos en cambiar los píxeles, en hacer otra animación para cuando vaya a la derecha, pero claro, la espada quedaba por detrás, quedaba muy fea. Claro. Que realmente se dan cosas así, ¿no? En el diseño, ¿no? Que se dan incongruencias, porque realmente no te cambian pero para que quede bien, ¿no? De hecho, eso que acabas de decir, de la espada que está en un lado y luego está en otro, es Sí, de lo más común. Es súper, súper sí. común. Y al final depende mucho de
del budget, ¿no? Del presupuesto que tengas para el juego, del tiempo que tengas para el juego. Depende de muchas cosas, pero al final normalmente es que dices, es que es algo tan pequeño que no Sí, vas a perder el tiempo en, vale, está el personaje así con la espada, no vas a perder el tiempo en hacer una animación de que se la pase a la otra, ¿sabes? Eso cuesta, es sí, trabajo. Entonces te compensa más que la animación directamente se flipe sí. y ya está. Pero sí, ese es súper común. Claro, claro. De Nosotros hecho, nos... Mm, muchas veces lo que hacemos nosotros es vigilar que el personaje desde una vista y desde otra se vea prácticamente igual. Que no claro. tenga a lo mejor una hombrera solo en un hombro, sino que lo tengan las Mm. dos, ese tipo de cosas. Ujú. Claro, por ejemplo, en el caso de Metroid, que lo conoces, que tiene un puño grande y cuando cambia los juegos antiguos, él lo cambiaba de mano. Entonces Claro. ahí sonaba más raro, ¿no? Porque el de la espada al final, si no te dice, mira, se la habrá cambiado rápido, no me he dado cuenta, ¿no? Pero mira, por aquí tenemos una pregunta. José Carlos, esto es para ti. Sí, vale, dice, yo voy a tirar por lo básico, ¿cuántas horas dibujo a la semana aunque no tengas trabajo que hacer? Esa pregunta es graciosa, yo hace un montón que no dibujo. Sí, a ver, mi consejo principal es dibujar todo lo que podáis, porque así es como se aprende. Es decir, podrás dibujar mejor o peor, podrás tener dos manos izquierdas, como está diciendo aquí Eros, pero solo se aprende practicando. Es verdad que hay mucha gente que tiene mucha facilidad viendo, pero solo se aprende practicando. Yo ahora mismo dibujaré 2-3 horas a la semana, porque no puedo permitirme dibujar más, pero en los tiempos que si a lo mejor me he estado de vacaciones o lo que sea últimamente, o cuando ya sí he estado trabajando, pues suelo dedicarle mínimo unas 3 horitas por ahí al día a dibujar y a entrenar, básicamente. Dice, a mí me interesaría mucho poder hacer un RPG, aunque sea básico, y quiero aprender a dibujar. ¿Algún programa para dibujar? Vale, pues precisamente yo empecé haciendo RPGs con el RPG Maker en 2003, ¿vale? O por ahí. Yo empecé haciendo pixel art en Paint. Mm, Luego, a día de hoy, hay mucho más software para hacer pixel art bien, como es Sprite, Voxel, hay un montón. Es decir, no te sé decir ninguna hora porque yo no hago pixel art, pero seguro que en una búsqueda rápida de cómo hacer pixel encuentras algo súper fácil. Y para dibujar a mano, yo creo que lo mejor que puedes hacer que sea gratis es Krita. Para mí Krita ha sido Photoshop, pero gratis, ¿sabes? Nosotros usamos Photoshop ahora mismo en la empresa y la verdad es que me gustaría poder dedicarle tiempo a aprender bien Krita, aprenderme los atajos y naturalizarlo de la manera que lo tengo ya naturalizado de Photoshop con Krita para poder decir, oye, pues nos pasamos a esto porque es gratis, es open source, es decir, todo lo bueno que puede tener, lo tiene. Yo el consejo que doy, porque me lo aplico a mí mismo, en cuanto a dibujar, y de hecho lo voy a impartir un poco en clase, lo que estábamos hablando antes, el concept art, aprender a hacer dibujos y personajes inicialmente muy sencillos. La típica bola que es un alien que tiene dos ojos y no sé qué, etcétera, etcétera. Empezar con cosas muy sencillas y poco a poco ir metiendo, porque a veces queremos intentar hacer algo muy complejo y no tenemos la capacidad ni la soltura, ¿no? Entonces, Yo a todo el mundo que dice que no sabe dibujar, le digo que se vea Hora de Aventura, sí. porque realmente, obviamente aquí hay mucho arte, ¿vale? Pero lo que sí que no me puede decir alguien es que no sabe dibujar estos dibujos. A ver si se ve. Sí, perfecto. Me lo voy a poner en grande, un momentito. ¿Vale? Este tipo de dibujos son bastante sencillitos y simplemente es eso, saber qué quieres contar tú y no tener ningún miedo a que, oye, este es mi límite, esto es lo que yo sé hacer y con esto trabajo. Aquí no hay ningún problema, esto está bien. Obviamente, si tú quieres hacer hiperrealismo y este es tu nivel,
trabaja y entrena que llegarás en algún momento, ¿no? Pero que no hay ningún problema ni hay que sentirse mal por no saber Otro, dibujar. otro clásico también que tiene dibujos muy sencillos es Futurama. Bueno, los Simpsons y todo eso, que tiene dibujos muy sencillos de objetos, de elementos, no sé cuántos, que se pueden aplicar perfectamente después al videojuego. Lo importante que supongo que vosotros lo hacéis es tener un banco de referencia muy grande, ¿no? Cuando vais a hacer algo, por ejemplo, queréis dibujar un coche, pues tenéis 200.000 fotos de coche, de no sé cuánto, para poder después, ¿no? ¿Cómo es el proceso que hacéis cuando...? Es muy importante tener referencias. Lo primero que hay que hacer antes de ponerse a dibujar es buscar referencias de todo tipo. Normalmente es el director de arte el que te va a dar la parte de esto se tiene que ver de esta manera, con este rango de colores, ¿no? Este estilo y tal. Pero luego tú como artista eres el que tiene que decir, vale, pues tengo que hacer un coche, ¿no? Como has dicho, pues voy a buscar referencias de coche. Y luego ya soy yo dibujando el que hace que ese coche sea nuestro coche, ¿no? El de nuestro juego. Y al final lo que Yo, tú dices, referencias tanto por internet, mm, libros de arte, cómics, sí. películas, es decir, todo lo que podáis tener en Hemos mente o encontrado, físico. hoy me ha dicho un alumno una página, que la voy a poner aquí, que es, no sé si la conoces, se llama Sprite Database, Sí. que es los sprite sheets de millones de juegos reales. Entonces, de videojuegos que ya han sido de clásicos, de todas las consolas y todo. Entonces, que eso para mí ha sido, yo no lo conocía y para mí ha sido una fuente de datos impresionante. ¿Por qué? No es que los vaya a copiar y los vaya a hacer iguales, pero para todas las animaciones, me va a servir de inspiración para cambiarle cosas, pero para saber cómo van a quedar bien, ¿no? O de Es personajes, increíble. etcétera, etcétera. Es increíble. Entonces, Yo, de hecho, RPG Maker lo empecé con esta página. sí, Yo cogía los sprites y los modificaba para hacer mis personajes. Sí, sí, sí. claro. Así que es muy guay, porque después ya cuando se le coge vicio a cambiar los sprite sheets, no sé cuánto, pues se pueden hacer una base de datos muy grande y de tener tus propios personajes, ¿no? Porque lo que más quieren nuestros alumnos cuando terminen es intentar hacer su propio videojuego, pero que no sean todo el Claro. asset story, que aunque sea muy simple, pero que digan, oye, que eso lo he hecho yo, ¿no? Que Que sea el esos tuyo, son... claro. Entonces, muy bien. ¿Alguna preguntilla más por ahí? Los que estáis por ahí atrás. Voy a quitar este mensaje. A ver, este lo quito. Y voy a poner este. Ahí está. Claro, sí, la de Sprite Resource también está genial. Sí, sí. Sí, podéis encontrar, hay de todo, ¿eh? Hay model resources, hay sound, hay... Por ahí podéis encontrar absolutamente de todo. Ah, qué guay. Y sobre todo eso también ya no le había dado tono en el curso que hemos dado, que hemos recibido, el intentar hacer cosas con figuras geométricas inicialmente, ¿no? Con los puntos de perspectiva y tal, y hacerlo todo con cilindro, con cuadros al principio, ¿no? Para tenerlo todo, que no intentar inicialmente esbozar un personaje o un dibujo, ¿no? Desde la nada, ya eso cuando se coja más vicio, entiendo yo, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, mira, si quieres te Sí, voy a compartir, sí, voy sí, a sí. compartir pantalla. Venga. Esto depende mucho de básicamente la pericia, ¿no? La mano que tenga cada uno. Pero como veis, yo he hecho aquí 3 garabatos malos y yo podría empezar a dibujar desde aquí, ¿no? Yo con esto pues ya le puedo ir colocando los ojos, le puedo colocar la boca y ya me puedo poner más exquisito o menos exquisito de si yo quiero un personaje realista o no, ¿vale? Pero normalmente una persona que empieza como tú dices. Lo lógico es decir, vale, pues yo tengo mi círculo. De mi círculo saco este cuadrado un poquito más achatado, ¿vale? Y aquí le marco la cruz, ¿no? Típica para nariz, para boca, para los ojos. Aquí está la oreja, ¿vale? Y si ya encima queremos ya no dibujar de frente o de lado, que eso suele ser más aburrido, si quiero entrar ya a algo más de perspectiva, obviamente lo que tú has dicho, ya no jugamos con círculos, ¿no? Sino con esferas, con cubos, y a partir de ahí vamos construyendo los personajes. Yo aquí os, os recomiendo, es un libro muy antiguo ya, pero
para mí el libro que me ayudó a comprender perspectiva y cómo construir cuerpos y todo eso fue cómo dibujar, eh, cómo dibujar personajes al estilo Marvel, que es un libro, ya os digo, súper antiguo, que lo tengo ahí eh, bastante, bastante vapuleado ya y te explica básicamente todo ¿Puedes lo que hay metido. repetirlo? ¿Cómo dibujar personajes al estilo? Marvel, Marvel, vale, sí, sí, lo he visto. no sé si lo tengo aquí, no, está en la otra estantería. Pero Sí, claro, sí, sí. básicamente si tú construyes con cilindro, a partir de aquí, pues ya simplemente decir, vale, pues yo ya le hago aquí, voy pintando la ropa por encima. Y ya vas construyendo el personaje, ya va pues o borrando o lo que necesites. Mira, lo acabo de subir en PDF, que casualmente lo vi el otro día y lo tenía por aquí el enlace de PDF, porque me lo dijo Tono también, el profe que tenemos de arte 2D, Mira, y me lo recomendó también, y lo tenía casualmente por ahí. Sí, por eso cuando me ha dicho el estilo, ¿qué? Digo, a ver si es manga o es otra cosa. No, y el de Marvel, el que me dijo, y lo encontré, así que os los comparto por ahí también el PDF, que no sé si estaré haciendo mal en compartir esto, porque si estaba en PDF gratuito, que no he tenido que hacer nada raro, vamos, que no he tenido que descargar de torre ni nada, sino que estaba directamente en enlace. nada, y si no, pues no lo has subido tú, tranquilo. Sí. Eso no está en mi página web ni nada, vamos. Claro. Sí, sí, qué guay lo que rapidez, vamos, dibujando. Sí, ya os digo, tengo por aquí algún dibujillo que otro, que esto a lo mejor acaba así, pero esto empieza siendo bocetillo más así. O sea, es Está mucho usando más el rápido. Procreate, ¿verdad? En este caso, pero que Sí, ahora mismo normal, estoy con iPad sí. usando el Procreate. Normalmente, claro, nuestros alumnos no van a poder trabajar con Procreate por el coste que conlleva, pero tú eso lo hemos hablado tú y yo, recomienda inicialmente dibujar mucho en papel, ¿no? Para después, para ir cogiendo soltura, pero después a la hora de, cuando uno se coge soltura digitalmente, realmente es mucho más productivo, ¿no? Porque te permite mover, cambiar, copiar, pegar. Mm. ¿Y en qué herramienta dibujas tú cuando, digo, aparte, porque nosotros tenemos la tableta, yo, por ejemplo, la que recomiendo a mis alumnos, que la tengo por aquí, la que te dije el otro día, la Wacom Intos, ¿vale? Entonces, ¿qué recomiendas tú? Uy, tengo ahí el perro. No, nada, no te preocupes. ¿Qué programa recomiendas? Mira, yo normalmente para dibujar estilo libre, es decir, me siento aquí en casa y dibujo un rato, uso el iPad y uso Procreate y realmente pienso que se puede trabajar profesionalmente con Procreate, lo único que no he tenido tiempo de adaptarlo, ¿no? a mi workflow. Pero realmente, como he trabajado siempre, hasta que me compré el iPad, ha sido yo empecé con la misma tablet que tienes tú, lo que pasa que el modelo más antiguo, que es una S, pero la verdad es que llega a un punto que se te queda pequeña. Entonces yo luego salté creo que me costó unos 150 o 200 euros la Intuos, la Wacom Intuos L, y la verdad es que noté mucho la diferencia a la hora de dibujar, a la hora de soltar el trazo eh, eran mucho más, mucho más como si estuviera dibujando de verdad. Y hasta ahí, es verdad que probé alguna otra, Wion o algo así, creo que era, pero no noté el cambio de verdad, el cambio drástico, hasta que probé una Cintiq. Las Cintiq son las tabletas gráficas que no tienes que estar mirando la pantalla porque ya son una pantalla y puedes dibujar en ella. Y la verdad es que es un pasón, es otra forma de verlo. Ahora mismo nosotros en la empresa tenemos dos Cintiq y tenemos también una XP Pen, que es un modelo bastante más asequible que Wacom. Es verdad que la calidad se nota un poquitín, pero te tienes que poner muy exquisito para decir que no es lo mismo. Es decir, puedes trabajar perfectamente y no importa. Y la verdad es que por el mismo precio o incluso por menos precio de una Cintiq de 13 pulgadas, te puedes comprar una XP Pen de 24. Y yo, por ejemplo,
en mi escritorio en la oficina tengo mi pantalla y lo otro es prácticamente otra pantalla igual de grande donde dibujo. Y si no tienes acceso a nada de esto, lo que te has dicho, no te preocupes, ponte con papel y lápiz y a la antigua usanza. Es decir, yo cuando pasé del pixel a, oye, quiero poner mis dibujos en los juegos, lo que hacía era dibujar a mano, los escaneaba, les hacía fotos o lo que sea, y luego en Paint o en Photoshop o en GIMP por ese entonces, coloreaba por encima. Es decir, que con el ratón. Es decir, que realmente la herramienta no es lo que te define, ¿no? No es lo que te da Sí, la calidad, sino... cuando yo te preguntaba herramientas, sobre todo era por el tema de después, una vez con la tableta, ¿en qué herramienta dibujan? ¿En Photoshop o en Krita o alguno de Sketch Yo para hacer el suelo, concept? yo suelo hacerlo todo en Photoshop. Vale. Todo, absolutamente todo. Es verdad Mm, que hay gente del equipo que para ujú, algunas cosas me quiere matar, pero el rollo, por ejemplo, temas de interfaz, temas de cartelería y tal, que lo lógico es irte a Illustrator o algo así, pero a mí es que me es mucho más cómodo, tengo los claro, atajos, por ejemplo, tan interiorizados sí. ya, que irme a otro programa, es decir, bueno, aquí cómo se hacía combinar las capas, por ejemplo. Mm. En Photoshop es control E y ya has combinado capas, pero es eso. Claro, lo Después que te da ya, después rapidez el interiorizar todos los atajos, claro, para poder trabajar con 2 manos ahí rápidamente y sí, es lo exacto. que Hay muchos juegos que están hechos a mano, está Gris sí. por ahí, Teku de hace ya unos años, que están hechos completamente a mano, Mm, dibujados a lápiz y coloreados en acuarela. Es ujú, un trabajo bastante gordo, pero ya os digo, no os hace falta ya, realmente tener una Cintiq, aunque es sí, aconsejable tener, sí. por lo menos la Wacom que tienes tú, que está bastante bien. Sí, el salto será, pero yo creo que eso será cuando ya quien se dedique un poquito más a esto, será el salto Exacto. de lo que tú has dicho, de pantalla táctil, ¿no? Que puedas ver directamente, manipular directamente sobre la imagen, porque la otra yo lo estoy probando mucho ahora y bueno, hay que cogerle el tranquillo porque está siempre mirando la otra pantalla, no sé qué. Tiene que, pero bueno, aún así, a todo se acostumbra uno Sí, sí, ya 100%. Yo está la pequeña, la Wacom pequeña, la tuve hasta casi el final de la FP de Ilustración. ujú, Al salir de la FP de Ilustración me compré la grande y fue ya trabajando ya con un sueldo ya tal, cuando probé la Cintiq en el trabajo, no porque me la hubiera comprado ujú, yo. ujú. Bueno, pues nada, la verdad que ha estado genial el masterclass, lo tenemos ya aquí guardado como material. Esto se visualizará en muchas clases de Andalucía y de Castilla-La Mancha. Que nada, Espero está que haya servido genial. de algo. Sí, ha sido la verdad, un repaso muy interesante. Pues nada, si no hay más preguntas por los que estáis por ahí, lo dejamos por aquí, que muchas gracias a todos por estar por ahí, a ti, José Carlos, el primero, por esta charla tan amena y tan interesante. Y nada, pues seguimos. Recordar a todos los que estáis por ahí que nos quedan todavía 2 o 3 semanitas más de masterclass. Tenemos pues todavía de producción, otro de dirección artística, otro de inteligencia artificial con Machine Learning, que vuelve Elena, otro de WebXR, etcétera, etcétera. Bueno, ya tenéis todo el calendario y nada, estad atentos, yo os recordaré y seguimos por aquí. Muchas gracias, José Carlos. Nada, Gracias a nos vemos ti. por allí, por el polo y encantado. Pues nada, muchas gracias a ti y a todos que estáis ahí en el canal dando las gracias. Y para lo que necesitéis, me tenéis por aquí. Venga, pues nada, hasta luego a todos. Hasta luego.